Bueno, es de contracción muscular, ¿no? Está dentro del lote de, por si acaso, de neurofisio. Porque hay una parte en motricidad que se llama unión neuromuscular. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? A ver, vamos con el primero. El enlace de calcio con la troponona, de esa troponina, ¿no? C. A ver, la formación de enlaces cruzados entre actina y miosina para el acortamiento se produce por enlace de calcio. Puede que sea la A, vamos a ver. Despolarización de los túbulos T, no. Liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático, ya. Incrementa la presencia de no. Potencial de la fibra muscular. A ver, para mí, la respuesta más correcta sería el inciso A. Sí, sería el inciso A, la más correcta. A ver, ¿por qué la? Ustedes saben que tenemos aquí, ¿no? La línea Z, de aquí sale la actina y aquí está la miosina, ¿no? Sobre la actina tenemos un complejo. El complejo formado por una proteína que la envuelve así, que es la troponina, perdón, la tropomiosina, y esa tropomiosina está unida a las troponinas, que son tres, ¿no? Troponina C, la troponina I y la troponina T. Cuando el calcio se une a la troponina C, eso genera que la tropomiosina despeje los sitios activos de la actina para que ésta pueda formar enlaces cruzados con la miosina. Es el paso inicial. Entonces, la respuesta correcta sería eso, el enlace de calcio. Ah, ah, el calcio, lógicamente, ¿por qué tenemos calcio? El calcio lo tenemos porque, uno, los túbulos T o las hendiduras a manera de T se despolarizan y permiten que el calcio ingrese. Ese calcio extracelular que ingresa al músculo, pues no representa más que el 15% del calcio que necesitamos. Es el calcio que entra de afuera, va al retículo sarcoplasmático y lo que hace es sacar más calcio. Eso gracias a que el calcio tiene receptores aquí en el retículo sarcoplasmático. Los receptores se los conoce como receptores de Reanodina. ¿Ya? ¿Por qué las otras preguntas no serían? La despolarización de los túbulos T, si bien son relacionados, pero no son los que generan de manera directa la formación de enlaces cruzados. Liberación de calcio igual. La liberación de calcio no es el que genera de manera directa. De manera directa es cuando el calcio se une con la troponina C para despejar, porque lo demás está bien, o sea, no está mal, esto está bien, esto está bien. Pero ¿quién produce la formación de enlaces cruzados? Eso se produce gracias a que el calcio se une con la troponina C, por si acaso. ¿Ya? Aquí en el uno sería el inciso A. En el 2 el complejo troponina-tropomiosina se caracteriza por... A ver, la troponina y la tropomiosina, ¿por qué se caracteriza? ¿Es una proteína relajante? Sí, ¿por qué es relajante? Porque cuando el complejo troponina-tropomiosina se encuentra sobre la actina, pues al bloquear los sitios activos de la actina, pues relaja el músculo. ¿Es una proteína reguladora? Sí, regula en este caso la unión entre miosina y tropomiosina, entre la miosina y la actina. Inhibe la interacción entre la actina y miosina. Bien. Actúa en reposo. También actúa en reposo. La respuesta correcta aquí sería todos. Todos, todos, todos. ¿Ya? Las fibras tipo 1 rojas u oxidantes son como se activa, o sea, que se activan. ¿Se acuerdan de las fibras rojas u oxidantes? Las fibras tipo 1. Bueno, este está descrito en... Ay, qué librito. Está en el Guyton. Está bien cortito. Pero las fibras rojas u oxidantes son fibras de fatiga rápida. ¿Ya? Mm, no vamos a entrar mucho en detalle eso porque es complejo. Y ahorita explicar eso va a ser perder el tiempo. La corteza manda impulsos simultáneos a motoneuronas gamma para evitar el reflejo miotático. Se debe a la contracción voluntaria, lo que se denomina... A ver, entendamos la pregunta. La corteza, dice, la corteza manda impulsos simultáneos. O sea, manda impulsos, sí, a través de motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Para evitar el reflejo miotático, se debe a la contracción voluntaria, lo que se denomina... A ver, ya, ya. Miren, ¿cómo se llama esa... A ver, el músculo como tal, el músculo esquelético estriado, vamos a explicar la pregunta de otra manera.
El músculo esquelético está formado por fibras extrafusales y fibras intrafusales. ¿Se acuerdan que les he dado una clase eh, de motricidad hace tiempo? Esa clase era importante para entender esto. Y desde la corteza nacen, pues, estímulos o nacen neuronas que lo que hacen es inervar tanto a fibras extrafusales como intrafusales, a las extra mediante las motoneuronas alfa y a las intra mediante las motoneuronas gamma. Esa inervación simultánea de fibras extrafusales e intrafusales mediante estos dos tipos de motoneuronas se lo conoce como coactivación. ¿Ya? Coactivación. Y la coactivación es importante para la contracción voluntaria, para los reflejos y para evitar también, en este caso, que haya una disociación entre la contracción de las fibras intra y extrafusales. ¿Ya? Esa es coactivación, por si acaso, ya esa inervación que hay tanto de las fibras intra y extrafusales. Muy bien, vamos con la siguiente. Las motoneuronas gamma están reguladas por... Ah, esto igual les he explicado un poquito, ¿ya? Es la región facilitadora bulborreticular. Eh, a ver, vamos a explicar esto. Vamos a explicar esto. En el tallo encefálico tenemos a la formación reticular. Ahí tenemos a la formación reticular. Esta formación reticular, chicos, va a tener diferentes núcleos encargados de la regulación de la postura, la regulación del movimiento antigravitatorio. Y tenemos aquí dos núcleos. Uno se encuentra a nivel del puente y uno a nivel de la región vulvar. El que se encuentra a nivel del puente se lo conoce como núcleo retículo vulvar y el que se encuentra en el puente retículo pontino y en el bulbo núcleo retículo vulvar. Estos núcleos retículo vulvares están dentro de una región que es la región facilitadora bulborreticular. Esa región facilitadora bulborreticular tiene una gran cantidad eh, o sea, inerva una gran cantidad de usos neuromusculares. ¿Ya? Todo esto con el fin de tener o coordinar de manera sinérgica con los propioceptores para mantener el equilibrio, ¿ya? Porque los usos neuromusculares, así como los conductos semicirculares, utrículos y sacros, participan de manera, y el cerebelo, participan de manera importante en el equilibrio, ¿ya? Entonces, esta región facilitadora bulborreticular tiene conexiones bastante amplias con los usos neuromusculares, por si acaso. Es decir, eso. Lo demás no tiene sentido. Solo de Purkinje, bueno, están en el cerebelo. O sea, eh, ganglios basales. Los ganglios basales no tienen conexiones directas con los usos neuromusculares y con las motoneuronas gamma. El área motora primaria, sistema reticular activante. El sistema reticular activante es el ascendente. Si está ascendiendo, pues no va a tener contacto con las motoneuronas gamma. 62. Las motoneuronas alfa hacen contacto ¿con quién? Ah, este ya sabemos todos, ¿no? ¿Con cuál? Bueno, músculo estriado, ¿no? Pero es más sensato decir con las fibras alfa, perdón, con las fibras extrafusales. Ya. Todos son válidos para las fibras en cadena nuclear, excepto, han visto que preguntan harto usos neuromusculares, ¿no? Usos neuromusculares son harto. Son cosas que preguntan harto, por eso les da una clase de eso. A ver, todas son válidas excepto. A ver, es formado por 3 a 9 fibras. Sí, está bien, las fibras intrafusales. La cadena nuclear sí son un número pequeño, entre 3 a 9. Núcleos alineados, está bien, ¿no? Los núcleos de las fibras a manera de cadena nuclear están así, alineados. De diámetro, de menor diámetro que las fibras a manera de bolsa, o lógicamente, pues si las fibras de manera de bolsa son gorditas, tienen aquí varios núcleos así, pues tienen un menor diámetro. Estimulados por nervios motores gamma dinámicos, ninguno. ¿Cómo es? ¿Cuál será la respuesta correcta? Para eso vamos a repasar esta parte de manera rápida, de manera veloz. Aquí está. Esta imagen es bonita, le vamos a sacar captura, ¿ya? Las motoneuronas gamma son de dos tipos, gamma dinámicas y gamma estáticas. Las gamma dinámicas hacen sinapsis ¿con quién?
con las fibras a manera de bolsa nuclear. Las gamma estáticas hacen sinapsis ¿con quién? Con las fibras a manera de cadena. Entonces, no son estimulados por nervios motores gamma dinámicos, sino por nervios motores gamma estáticos. ¿Ya? Ahí está, ¿listo? Qué bonito. Aquí la respuesta es incorrecto, porque no son gamma dinámicos, son gamma estáticos. Muy bien. El centro de integración C5, C6, C7 corresponde a qué reflejo? Ah, vea. Alguien. No tiene mucho sentido, ¿no? Eh, por eso tienen que revisar bien qué les han dicho en sus teóricas, ¿ya? Porque si me ponen a mí C5, C6, C7, yo diría tricipital, porque C6, C7 es tricipital. Pero en su patrón estaba rotuliano. Ah, perdón, bicipital. Bicipital. Pero bicipital es C4, C5. ¿Ya? Esta pregunta, ojo, puede variar. Eso tienen que verlo de acuerdo a sus teos que les han dicho. Y mejor si lo ven de referencia en otros libros. Pero varía de libro en libro, les diré que varía. Ya, pero eh, ya, ahí está. Es algo que preguntan por si acaso. Centro integrador, siempre preguntan en reflejos. ¿Cuál es el centro integrador del reflejo rotuliano, por ejemplo? L2, L3, L5. Del tricipital es C6, C7. Del estilo radial igual es C6, C7, sí, ¿ya? La extensión de los músculos. Ah, miren esta pregunta. La extensión de los músculos antagonistas del miembro contralateral se denomina ¿qué? ¿Cuál es este reflejo, chicos? A ver, yo les voy a liquidar, a ver, porque ya deberían saber, eso es clave. A ver, ¿a quién le molestamos? A ver, ¿quién es Jenny? Jenny, ay, tú, Jenny, tú. Jenny, estás en la reunión, te has dormido y has dejado grabando. Porque si no sabes, no hay ningún problema, no, no te preocupes. Mira, no estás en la reunión, te voy a sacar. Ahora, ¿cómo te quito? No, mentira, no te voy a sacar. Ya. Es el extensor cruzado, pues es el reflejo extensor cruzado. Aquí te está diciendo extensión del miembro contralateral, extensor cruzado. Es, por ejemplo, cuando te quemas con la olla, ¿no? Así, pa, te quemas con la olla. Flexionas ese miembro, pero extiendes el otro. ¿Con el fin de qué? Con el fin de alejarte del estímulo nocivo. ¿Ya? La dificultad de reconocer rostros se denomina, es igual, es parte de de cognición. En cognición explican esto, ¿no? En cognición suelen explicar esto. Eh, ¿Cómo se denominará la incapacidad de reconocer rostros? ¿Alguna vez han escuchado de esa enfermedad? Es propagnosia. Ya, propagnosia. Propagnosia. La dificultad en la repetición de palabras, perdón, se observa en qué tipo de afasia. Ajá, porque aquí tenemos tres tipos de afasia. La afasia motora, afasia sensitiva y la afasia de conducción. En la afasia motora no puedes articular. En la afasia sensitiva puedes hablar, pero no puedes entender. Ustedes son los que tienen afasia sensitiva, ¿no? Van a estudiar, sí, sí, dicen, esto no estudian. No entienden lo que se les dice. Y la fase de conducción se caracteriza así por repetición, por dificultad que una persona tiene por repetir palabras. Porque cuando estás repitiendo una palabra, pues tienes que saber articularla y saber entenderla. Entonces, cuando tienes una fase de conducción, se genera eso, una alteración en la repetición. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es la fase de conducción. Pregunta 68. La memoria involucra procesos que involucran repetitivo.
A ver, esto. A ver, mm, a ver, vamos uno por uno. Aquí, ¿qué involucra la memoria? A ver, disminución de sinapsis, no, en la memoria tiene que haber un aumento en el número de sinapsis. Eso está mal. Incremento de insulina, la insulina no tiene nada que ver con la memoria. Activación del locus Niger. El locus Niger que secreta dopamina sirve para la regulación de movimientos, porque la dopamina tiene un efecto inhibidor sobre los núcleos basales. ¿Ya? Cuando no hay dopamina, como no hay quien inhiba los núcleos basales, pues se genera Parkinson y tiemblas. Aumento del 2,3 APC. El calcio, ¿ya? ¿Por qué el calcio es importante? El calcio facilita que las neuronas en las dendritas creen las espinas dendríticas. Esas espinas dendríticas son clave, ahí se almacena la memoria. Ya en esas espinas dendríticas, y ahí tenemos gran cantidad de calcio. Ya es el calcio es aquí. La sección del cuerpo calloso, o sea, en que el cuerpo calloso comunica ambos hemisferios cerebrales, que genera agrafia unilateral. En este caso, puede ser izquierdo o derecha, ¿ya? Una agrafia unilateral, o sea, dejas de percibir un lado del cuerpo. ¿Ya? En lesiones del cuerpo calloso se puede dar por tumores, etcétera. Ya no sé si esto les han explicado. En ese año sí les han explicado eso, pero mm, se genera eso. Entonces, agrafia es eso, es la incapacidad de expresar ideas, hay un desorden cerebral, digamos. Eso es agrafia. Muy bien, sigamos. La dificultad en comprender el lenguaje, ¿cómo se denomina? Igual seguimos con alteraciones, ¿no? Incapacidad de comprender el lenguaje. Aquí está mal, pero sería afasia de Wernicke, ¿no? Afasia de Wernicke, que sería lo correcto. El potencial de acción de la neurona dura. ¿Cuánto dura el potencial de acción de una neurona? Este sí está en los libros, es 2 milisegundos. 2 milisegundos. ¿Ya? Es rápido, ese potencial es rápido. El corazón es mucho más lento, es 300 milisegundos del corazón, ¿se imaginan? La apertura de canales de ligando determina qué. La apertura de canales de ligando. A ver, apertura de canales de ligando determina potencial en fila cardíaca, potenciales inhibidores en la neurona. La numeración. Bueno, no tiene sentido esa pregunta, debe faltar algo aquí. La apertura de un canal. A ver, pondremos de un canal de cloro. ¿Qué generará la apertura de un canal de cloro sobre la neurona postsináptica? ¿Qué genera? Para que sea más fácil. ¿Genera un PPSI o genera un PPSE? ¿Cómo es que va a generar? ¿Quién sabe? ¿PPSI o PPSE? ¿Saben, no? ¿Qué es PPSI? PPSE. PPSI es potencial postsináptico inhibitorio. PPSE, potencial postsináptico excitatorio. ¿Qué generará la apertura de canales de cloro? El cloro, ¿qué es el cloro? Es un anión. Si el anión entra a la célula, ¿qué genera? Que se haga más negativo. Entonces, exacto, genera un potencial postsináptico inhibitorio, porque inhibe. Ahora, si les dijera calcio, el calcio sí va a generar un potencial postsináptico excitatorio. ¿Ya? Eso, por si acaso, igual preguntan en los exámenes, potenciales postsinápticos excitatorios inhibitorios, te pregunten. Mm. Excepto una, todas son características de los conos. Qué lindo. Conos, conos. ¿Cuál será aquí? A ver. Primero, conos y bastones, ¿no? Los conos trabajan en lugares con mucha luz. Los bastones trabajan en la oscuridad o en áreas con poca luz. Los conos están concentrados, excepto una, dice. O sea, hay una de aquí que está mal. ¿Están concentrados en la fobia? Sí, ¿se acuerdan, no? Tenemos la fobia. En la fobia, que se lo conoce como el punto de agudeza visual, tenemos una gran cantidad de conos. ¿Ya? ¿Requieren luz tenue? No, requieren una luz intensa. Este es lo que está mal. No requieren luz tenue. ¿Quiénes requieren luz tenue? Los bastones. Tienen poca convergencia, está bien, porque solo se encuentran en esta área. Hay más o menos 5 millones de conos y hay 10 millones de
Bastones, hay mucho más bastones que conos. Son poco sensibles a la luz, bien, son poco sensibles a la luz. De adaptación rápida a la oscuridad, exacto. Los conos, chicos, se adaptan de manera rápida. Los bastones se adaptan de manera lenta, 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 lenta. Es como cuando pasas de una habitación bien oscura a una bien iluminada. Es como que al principio te flashea, pero después ves rápido. Pero ¿qué pasa si te vas de un lugar con mucha luz a un lugar con poca luz? Primero no ves nada y después de tiempo de adaptarte recién puedes ver con más detalles las cosas. Ya. Las fibras que hacen sinapsis en los ganglios prevertebrales, ¿terminan en dónde? Las fibras que hacen sinapsis en los ganglios prevertebrales. ¿Cuáles son los ganglios prevertebrales primero? Porque tenemos ganglios prevertebrales y paravertebrales. Para descartar, los paravertebrales son los ganglios de la cadena simpática, que están a los lados de la columna vertebral, ¿no? Los prestan por delante. Entonces, ¿dónde terminan esas fibras que hacen sinapsis en los ganglios? En este caso sería en glándulas sudoríparas no es un ganglio, vasos de la pared no es un ganglio, células cromáfines no son ganglios. Aquí sería el plexo cardíaco. En el plexo cardíaco tenemos ganglios que no tienen nombres, que son varios que están ahí, ¿no? Donde sirven de estación sináptica para inervar al corazón. Aquí sería plexo cardíaco. Respuesta. A ver, siguiente. El cosquillo, ahí está, esta pregunta lo que les decía en las clases. ¿El cosquillo se transmite a través de qué tipo de fibras? Les decía. ¿Quién les dice? Y van a revisar bien si les han dicho. Porque en unos exámenes está con la respuesta de A delta y en otros con la fibra C. En este parcial del 2018 la respuesta era A delta. En otros parciales la respuesta es fibras tipo C. Ya, mm, ya seremos. Miren esta pregunta, van a responder ahí. Cuadrante retiniano, ¿dónde? A ver, ¿en qué cuadrante retiniano se proyecta el campo visual temporal superior derecho? A ver, quiero que me responda. Vamos a preguntarle a... Esta pregunta es sencilla. A ver, a ver, ¿a quién le pregunto? A ver, María Limita. ¿Dónde se proyecta el campo visual temporal superior derecho? En la retina. Nasal inferior derecho. Bien, nasal inferior derecho. Está muy bien. ¿Por qué? Porque todo se decursa. Recuerden que a la retina llega todo volteado. O sea, si hablamos de un campo temporal, la retina va a llegar al campo nasal. Si hablamos de superior, a la retina le va a llegar al campo inferior. ¿Ya? Depende de eso. Pero no va a llegar al otro ojo, así que no tiene sentido que sea izquierdo, ¿no? Tiene que ser derecho. Entonces aquí la respuesta es bien. Nasal inferior derecho es la respuesta. Ya, sí, bien, bien, bien. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se relaciona con un potencial postsináptico inhibitorio? Entrada de sodio, el sodio desencadenará inhibición, no excitación. Salida de cloro, no, la salida del cloro no favorece la inhibición, facilita la excitación. Canales de sodio, nada que ver. Aumento de la salida de potasio. La salida de potasio, chicos, facilitará la inhibición o la excitación. La inhibición, bien, esta respuesta aquí es esta. Para un potencial postsináptico inhibitorio, tiene que salir potasio, está bien. Sale el potasio y se inhibe. Son efectos de la estimulación adrenérgica simpática, excepto, a ver, simpático. ¿Qué hará el simpático? Vasodilatación arterial de la piel, aumento de la frecuencia cardíaca, sí. Vasodilatación arterial del músculo, sí, porque para la lucha y huida necesitas músculos, ¿no? O sea, hay que aumentar la irrigación. ¿Broncodilata el simpático? ¿Broncodilata? Sí. Piloerección, cuando te asustas, tus pelitos se separan. Sí, ¿no ves? El gato, ¿cuál es el gato? Vasodilatación arterial en la piel, eso no se genera, ¿ya? Eso no se genera. Se genera vasoconstricción.
Ya va su construcción. Muy bien, los receptores de la sinapsis preganglionar del parasimpático, ¿de qué tipo son? A ver, analicen esta pregunta. Receptores de la sinapsis preganglionar. Preganglionar. Aquí tenemos neurona preganglionar, neuronas postganglionares. ¿Ya? ¿Qué tipo de receptor tenemos aquí? Te está preguntando para el neurotransmisor que se secreta. ¿Qué tipo de receptor eran esos? Nicotínicos, nicotínicos, ¿ya? Recuerden que tanto simpático como parasimpático, su neurona preganglionar, la preganglionar, siempre secreta acetilcolina. ¿Ya? Excepto uno, el control suprasegmentario del sistema vegetativo que regula. El control suprasegmentario del sistema vegetativo. Bueno, esto no les explican generalmente. No sé por qué les preguntan, pero se encarga del metabolismo. ¿Ya? Pero no está en sus teóricos lo que he visto. ¿Cuál es el neurotransmisor más importante? El dolor rápido. Típica pregunta de dolor. Glutamato. Pues el glutamato es el que transmite el dolor rápido. ¿Y el dolor lento quién transmite? Sustancia P. El dolor rápido, ¿por qué tipo de fibra se asciende? Dolor rápido. Por el fascículo neoespinotalámico o espinotalámico lateral. ¿Y el dolor lento, por qué tipo de fascículo se asciende? Fascículo paleoespinotalámico o espinotalámico anterior. ¿Y a qué tipo de neuronas es el dolor rápido? Las NC, las NE, Specific Neuron. Y el dolor lento, las NARDS, las neuronas de amplio rango dinámico. En el bulbo olfatorio, las células olfatorias hacen sinapsis con qué células? Con las mitrales. ¿No? Es un poquito más de anatomía. Ahí está. Ahí está. En anato se aprende eso. ¿Qué calcula la ecuación de Goldman? Les he dicho. Potencial de membrana, ¿no? Porque sirve para hallar el potencial de equilibrio de más de unión, o sea, dos o más, ¿ya? Los receptores que disminuyen lentamente su frecuencia de descarga, ¿cómo se los conoce? Son receptores de adaptación de tipo lenta o tónicos. Tónicos. ¿Cuál de las siguientes sustancias estimula a los nociceptores? ¿Cuál de las siguientes sustancias estimula a los nociceptores? ¿Cómo es? ¿El oxígeno estimulará un nociceptor? No, acá usted duele por respirar. La glucosa, a ver, ponte azúcar en tu herida, ¿te va a doler? No. Histanil, no. Óxido nitroso, no. La bradicinina. La bradicinina, chicos, no es un halógeno. Ojo, eso tienen que entender. No es un halógeno. O sea, no genera dolor. Pero ¿qué sí es? Es un sensibilizador. Y en dolor, otra cosa que preguntan son halógenos y sensibilizadores, porque hay una tablita, ¿no? En el tejido lesionado, estos son halógenos, estos son sensibilizadores. En un tejido inflamado, estos son halógenos, estos son sensibilizadores. Halógenos en el tejido lesionado, ¿cuáles son? ATP, em, potasio, los hidrogeniones. Sensibilizadores, la bradicinina, ya, hay una tablita, no recuerdo. Halógenos en el tejido inflamado no hay. Halógenos en el sistema nervioso no hay. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué lámina de Rexha se encuentran las neuronas nociceptivas específicas? En la lámina uno. Recuerden el dolor rápido. ¿En qué lámina de Rexha es la sinapsis? En la lámina uno. ¿Y el dolor lento en qué láminas de Rexha hace sinapsis? En la 2 y 3. Y de ahí desciende con una interneurona hasta la lámina 5. Y de ahí las NARD se originan. ¿El dolor referido se relaciona con qué? ¿Con qué se relaciona el dolor referido? Con las NARDs, pues, porque tienen un amplio rango, excitan muchas áreas, entonces el dolor ya no es localizado, es referido, o sea, se extiende a otras regiones y no es específico. Uno de los siguientes no es el destino de las vías somestésicas. A ver, vías somestésicas. Si hablamos de somestesia, hablamos de sensibilidad. ¿La sustancia gelatinosa tiene que ver? Sí, pues del hasta posterior. Núcleo gigante celular vulvar, está bien. Formación reticular, sueño y vigilia. Tubérculos cuadrigéminos, sí, pues audición y vista. Núcleo rojo, ¿el núcleo rojo qué es? Es netamente motor, así que nada que ver con vías somestésicas, por si acaso.
porque es netamente motor. La respuesta es esta. Son correctas para las células G de la analgesia, excepto las células G em, eh, mm, son pequeñas interneuronas inhibitorias, por si acaso, que están en la médula espinal. Ya, las células G son G de glicinérgicas porque secretan glicina, que es un inhibidor. En sí es un inhibidor, pues no pueden ser excitadores, ¿ya? Pero hay algo aquí que no tiene mucho sentido para mí, que es en este caso eh, la de las fibras de bolsa nuclear. No sé por qué está ahí, o sea, pero ya que son preguntas medio raras. Pero no solamente ya no hay esas preguntas así medio extrañas, ¿ya? Las células analgésicas de la sustancia gris periaqueductal son ¿de qué tipo? Regulación del dolor, les he dicho, ¿no? Son encefalinérgicas. A ver, aquí tenemos lo siguiente. Rapidito vamos a explicar, ¿ya? Sustancia gris periaqueductal y el núcleo paraventricular. Aquí vamos a poner después el núcleo eh, reticular paragigantocelular. Y aquí tenemos la médula espinal, las neuronas interneuronas encefalinérgicas, ¿ya? De aquí, de la sustancia gris periaqueductal se originan neuronas encefalinérgicas que hacen sinapsis aquí en el núcleo reticularis paragigantocelulares. Igual de aquí, del núcleo ventral posterior, del núcleo paraventricular. Hacen sinapsis aquí en este núcleo con neuronas serotoninérgicas, las cuales van y hacen sinapsis después con pequeñas neuronas encefalinérgicas que lo que hacen es inhibir la transmisión dolorosa. Aquí lo que te está preguntando, las células de la sustancia gris periaqueductal, ¿qué tipo son, hemos dicho, encefalinérgicas? Ahora, si te preguntan las células del núcleo reticularis paragigantes celulares y del magno del RAFE, ¿de qué tipo son? Serotoninérgicas. ¿Ya? La diferencia del potencial, a ver, la diferencia del potencial de las células ciliares cocleares llega a, bueno, es un dato que está en el Guyton, es 150 milivoltios. Ay, esa es la diferencia que hay con otras células. Las células ciliadas cocleares y vestibulares son células únicas, trabajan de manera opuesta a las otras. Las neuronas encargadas de regular la inhibición lateral son células de Renshaw, eso les he explicado en tu clase. Las neuronas anteriores gamma inervan fibras intrafusales. ¿Ya? El reflejo miotático para la respuesta dinámica participan qué tipo de fibras uno a. Tenemos dos tipos de respuestas dinámicas y respuestas estáticas. La respuesta dinámica es mediada netamente por 1A, fibras de tipo 1A o primarias, y las estáticas por 1A o primarias y por fibras tipo 2 o secundarias. Los patrones de movimientos complejos eh, dirigidos a un objetivo, ¿dónde se originan? A ver, los patrones de movimientos complejos dirigidos a un objetivo son originados ¿en dónde? Si hablamos de patrones de movimientos, patrones o esquemas de movimiento. Si hablamos de patrones o esquemas, eh, no estamos hablando de la ejecución. O sea, estos son necesarios para hacer un movimiento, pero no estamos hablando de que está generando el movimiento de manera directa. Entonces, ¿quién se encarga de generar patrones, esquemas del movimiento? La corteza premotora, por si acaso, la premotora. Ya, porque la corteza motora lo único que hace es recibir señales de aquí y va y hace el movimiento. Es como que solo lo hace y ya. Pero el patrón, ¿quién lo realiza? El área premotora. 45. El sistema motor lateral de la médula está conformado por, aquí, esta es pregunta de examen. En la médula espinal, por la parte lateral, por el cordón lateral, aquí, descienden dos fascículos. Uno es el rubro espinal y el otro es el córtico espinal. Fíjense aquí la respuesta correcta es fascículo rubro espinal. ¿Ya? Ese forma parte del sistema motor lateral de la médula. El córtico espinal y el rubro espinal.
Muy bien. La corteza motora primaria regula la actividad motora, excepto, a ver, la motora primaria, porque tenemos un área motora primaria y un área motora secundaria. La motora primaria es para todo, menos para aquí, para los pies, por ejemplo. Entonces aquí, no, no, no. A ver, vamos uno por uno. A manos y habla, está bien, está bien. Crea imágenes motoras, ya está mal, ¿no? ¿Quién crea imágenes motoras? No el área motora primaria, el área premotora. Actúa sobre grupos de músculos, eso está bien. Genera un patrón de movimiento puntual, está bien, puntual, ya estamos actuando, no estamos imaginándonos lo que vamos a hacer. Pues aquí la respuesta es esto. No crea imágenes motoras antes del movimiento. El área motora primaria no hace eso. Ejecuta directamente el movimiento. A ver, siguiente. La corteza motora suplementaria regula la suplementaria. La motora suplementaria, una era para el control bilateral del cuerpo. Bilateral. Y también te ayuda para los movimientos posturales, ya, porque igual hay un control bilateral con la postura. Hay músculos que se excitan, músculos que se inhiben, entonces también participa ahí la motora suplementaria. 48. Si se produce una lesión a nivel de la formación reticular continua, el paciente que va a presentar a nivel de la formación reticular continua. Recuerden que la formación reticular continua servía para el movimiento antigravitatorio, para el tono muscular también. Los pacientes van a estar flácidos, va a presentar flacidez, ya flacidez. Muy bien. Una lesión en motoneurona superior que produce, chicos. Pregunta de examen. ¿Parálisis contralateral? Sí. ¿Asreflexia? ¿Generará reflexia, lesión de motoneurona superior? No, genera hiperreflexia. ¿Generará flacidez? No, genera hipertonía. ¿Temblor fino? No. ¿Hipotonía? No, hipertonía genera. Entonces, lo que sí genera es parálisis contralateral, porque recuerden que todo lo de la corteza derecha sirve para qué? Para inervar el hemicuerpo izquierdo, ¿no? Entonces, todo se decursa. El control del movimiento ipsolateral caracteriza a quién? Movimiento ipsolateral o ipsilaterales, no es ipsolateral, es ipsilateral. Los movimientos ipsilaterales son de la médula, porque en la médula, generalmente la información que se origina ahí en la médula ya no se decursa más, pues va directamente a inervar al músculo. Pero si hablamos de la corteza, todo lo que está en la corteza se decursa. Si hablamos del tálamo, igual la información que viene del tálamo es decursada. Del cerebelo, igual del vestíbulo cerebelo, igual todo se decursa. ¿Ya? La velocidad de conducción de las fibras que se originan en las células de Betz es de la velocidad de conducción. Esa pregunta no tiene mucho sentido. No sé, se han de equivocar. La velocidad de conducción de las fibras que se originan en las células de Betz, ahí está bien, ¿no? Esa sí está bien. Eh, Mm, Como son células de Betz, son células, fibras de tipo A alfa, ¿ya? Su velocidad es entre 70 y 120 metros por segundo, por si acaso. 70 estaba en el patrón, pero 100 metros por segundo también era válido, ¿ya? El aprendizaje motor del cerebelo se realiza a través de qué. Recuerden que el cerebelo participa en el aprendizaje de movimientos gracias a prueba y error, prueba y error. ¿Ya? Aquí las encargadas serán fibras trepadoras. Los haces córtico-espinales laterales de la médula terminan en córtico-espinal lateral. Terminan en uno, interneuronas del asta anterior. De estas intermedias, sí. Motoneuronas inferior, obviamente, de sinapsis con la motoneurona inferior. Interneuronas del asta anterior, mm, córtico-espinales. Las córtico-espinales no tienen conexión directa con las interneuronas del asta anterior. Las interneuronas del asta anterior son las células de Renshaw. Esas células de Renshaw, aunque pese que sí, ¿qué? Mm, Para mí la respuesta sería ninguna, ¿no? Porque todo está bien. Para mí todo está bien, pero en el patrón está interneuronas del asta anterior, ¿ya? Pero para mí está todo bien, porque igual las células de Renshaw reciben fibras del fascículo córtico espinal lateral o indirecto, ¿ya?
Las fibras responsables del control de movimientos posturales bilaterales son... A ver, fibras responsables del control de movimientos posturales bilaterales. Primero, si hablamos de movimientos posturales bilaterales, a ver, fibras córtico-espinales ventrales, sí, las directas obviamente participan en la inervación muscular. Fibras piramidales directas, que son las mismas que estas. Fascículo piramidal anterior, que es la misma que esto, lo mismo que esto. Sería todo la respuesta. Sería todos aquí. Pero las preguntas son para marearte, ¿ya? Están poniendo la misma cosa como diferentes incisos. La parálisis facial central se caracteriza por... Si les han explicado pares craneales, eh, mm, tendrán que saber, en este caso, que una parálisis central se caracteriza por parálisis solo en una parte inferior de la cara. Aquí tenemos a la cara del paciente, no solo la parte inferior está paralizada, se cae, pero puede cerrar los ojos, etcétera. Cuando es periférica, una de mi cara siempre está lesionada. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta sería B. Muy bien. Es el parcial del 2018. Estaba nomás bonito. Unas preguntas nomás como que no me gustan. En vista eran 80 preguntas. Cuidado, eran 70 preguntas. Cuidado, les pregunten igual. A lo que les quiero decir aquí, recen porque su parcial no sea como el del 2019. Ese parcial estaba feo y no vamos a resolver porque estaba feo. ¿Ya? Porque, a ver, la transposición del objeto visto en un campo visual contralateral em, se denomina esto. Esto es de cognición. Ya, a ver, me buscar cognición. Parece que no les explican así como tal. Sí, y no hay en sus teóricas del año pasado esto. Ya, entonces, recen porque no sea así. Según el patrón es anestesia visual. ¿Ya? La PIC, esto sí es, esto es, pero sabiendo un poquito de neurología. ¿Cuál es el valor normal de la PIC? 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Presión intracraneana. Líquido cefalorraquídeo. Polígono de Wills. Antes era bonito porque había una práctica en neurofisio que era enfermedad cerebrovascular. Te tenías que saber bien irrigación, o sea, qué belleza. Antes era fisio, una belleza. Antes. Flujo sanguíneo cerebral normal. O sea, esto en fisiopato, en bolas llegas, hecho bolas, ¿no sabes? Porque todos tienes que, se supone que sabes todo eso. Las fibras musculares intrafusales son inervadas por ahí. Una fácil, ¿no? Una fácil, desde Galos. Ya, esperemos que no sea así el examen. Recen porque no sea así. Pero también había cosas bien bonitas, por ejemplo, y la mayoría de los exámenes de auxiliatura son así. Por ejemplo, esta. El primer neurotransmisor del dolor, es el glutamato. ¿Cuál es el neurotransmisor más importante de las células G en la lámina 5 de Rexet? Células G en la lámina 5 de Rexet. Em, las G glicinérgicas también pueden liberar encefalina, ¿ya? Es que aquí hay dos tipos de neuronas aquí en la lámina 5 de Rexet. Las que participan en la inhibición del dolor y las otras que participan en la modulación de respuestas motoras. ¿Ya? Creo que cuando habla aquí de células G, habla de otras células que encargadas de la inhibición del dolor. ¿Ya? Inhibición del dolor. Entonces, ahí sí ahí sí sería encefalina. Que tampoco había glicina, así que encefalina. ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde a la vía termoalgésica? Termoalgésica. A ver, asciende ipsilateralmente en la médula. No, se decusa. Se decusa en el bulbo, no. Recuerden que termoalgésico, dolor y temperatura no va, no se decusa en el bulbo. En el bulbo se decusa propiocepción, tacto fino, ¿no? Hace sinapsis en el tálamo, todo hace sinapsis en el tálamo. Son fibras gamma, no son gamas, son, si es sensibilidad, no puedes decir gamma. Forma parte del lemnisco medial, no, el lemnisco medial solamente es el cordón posterior. Entonces, aquí la respuesta es esto. Hace sinapsis en el tálamo, como todo. ¿Cuál de las siguientes células predomina en la papila óptica? En la papila óptica predominan conos.
Ah, no, no, la papila. La papila, ¿qué es la papila? Tenemos aquí fondo de ojo, tenemos aquí medial inferiormente la papila, que es el disco óptico. Y aquí en la parte central tenemos la fobia, la mácula y la fobia. En la papila hay células, no hay ninguna células nervio óptico, fibras nerviosas. Ni siquiera las células ganglionares están ahí. No hay nada ahí. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra el potencial de membrana del cono en la oscuridad? ¿Cómo se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Les he dicho ayer. -30, ¿no? -30 su potencial en reposo. Ya, cuando a los, está en -30. Igual en los bastones es -30. En los bastones, chicos, cuando les llega la luz, los bastones se hiperpolarizan, por si acaso. ¿Ya? Los fotorreceptores retinianos se utilizan como neurotransmisor. ¿A quién? Esta es pregunta de examen siempre. Glutamato. ¿Ya? Para los sentidos, el neurotransmisor principal es glutamato. La consecuencia inmediata de sección medular aguda, ¿qué es? ¿Qué pasa si viene un carro y te parte en dos? ¿Eso qué genera? Shock medular y mueres. Está en el guideline, hay un cuadrito en morado que te dice shock medular. El núcleo cerebeloso relacionado con el equilibrio, ¿cuál será? El fastigiado. El reloj circadiano que altera la vigilia con el sueño está ubicado en dónde es el núcleo supraquiasmático, ¿no? Es igual, es de sueño y vigilia. Supraquiasmático. Las aferencias de los ganglios basales conectan, bueno, esto es más complejo, che. Ganglios basales, corteza con el estratum, bien, corteza parietal con el núcleo caudado y ya, corteza temporal con putano. Mm, a ver, aferencias. Se sería todo, porque con los ganglios basales tienen conexión con todo. Por eso hay un circuito grande, un circuito fronto, parieto, temporo, basales, no sé, es un fascículo largo, ¿no? Todos son correctos. Región inhibidora del tono muscular durante el sueño. Ah, esto sí es pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra la región inhibitoria? En el bulbo raquídeo, ¿no? Ahí se encuentra. El ritmo del electroencefalograma en el estado de vigilia normal es fibras alfa. Ah, es cierto. Aquí tenía una clase, ¿dónde está? De sueño y vigilia. Mm, Tengo una clase grabada de sueño y vigilia. Me voy a buscar, les voy a pasar. Mm, Chale, ¿dónde estará? Ya. Pero han visto el examen del 2019, sí estaba feo. Con una que otra pregunta bonita, como esto. ¿Qué calcula la ecuación de Nernst? Es el potencial de equilibrio iónico de un solo ion. Es lo correcto, ¿no? Y así, del 2019 estaba más feo, como les decía. A ver, esta, miren, la acción muscarínica sobre el músculo liso está mediada por músculo liso. ¿Cuál será? M3 pues, son los más amplios y distribuidos. M1 está en glándulas y en el sistema nervioso central. M2 está en el corazón netamente. En el nódulo sinusal y en el auriculo ventricular. M3 está ¿dónde? Bronquios, donde también está vasos sanguíneos. ¿Ya? M4 y M5, no. N está en el músculo, en el nervio. La principal acción de los receptores adrenérgicos alfa 1 está mediado por, bueno, esto sí es un poquito detallado, es la fosfolipasa C. Vale, aquí tengo, ¿dónde está esta cosa? Aquí les explicaré rápido. Tal vez no más preguntan. No creo, che. Solo por si acaso, de esta cosita vamos a aprovechar ahorita. Alfa se divide en alfa uno, alfa 2, ¿no? Alfa uno trabaja con qué? Con la fosfolipasa C. ¿Por qué? Porque su proteína G es una proteína G de tipo Q, por si acaso. ¿Ya? Entonces, es excitadora principalmente, estimula.
Alfa 2 activa proteínas inhibitorias. En este caso, lo que hace alfa 2 es reducir el AMP cíclico. Las beta uno 2 y 3 trabajan con proteínas G tipo S, estimulan el adenilato ciclasa y aumentan el AMP cíclico. ¿Ya? Aquí te han preguntado justamente esto. Mm. La acción de la noradrenalina sobre los receptores alfa 2 presinápticos es, uy, qué lindo. Alfa 2 presinápticos, ¿qué genera? Así son hacer los exámenes de oxilatura, por si acaso. Los alfa 2, ¿qué tipo de receptores son? Son presinápticos, ¿no? Están aquí en la neurona presináptica. Cuando se activan estos, inhiben la secreción de más catecolaminas. Ya, entonces inhibe la liberación de noradrenalina, es la respuesta. Ya. Agonista de los receptores alfa tipo 2, pregunta de examen igual. Clonidina. La clonidina inhibe. A ver, ¿qué receptores estimulan la secreción gástrica? Ay, qué fácil, M3, ¿no ves? Uno de los siguientes respecto al reflejo de Babinski es incorrecto. ¿Es normal en menores de un año? Sí, es correcto. Patológico en el adulto, sí. Contracción al reflejo, contracción al flexor plantar, sí. Signo de lesión de motoneurón inferior. No, acá es un signo de lesión de motoneurón inferior. El Babinski es signo de lesión de motoneurona superior. ¿Ya? A ver, excepto una de las siguientes son funciones motoras del cerebelo. Diadococinesia. mm, También metería de los praxia. Praxia, ¿de quién se encarga? ¿Quién se encarga de la praxia? La praxia no es el cerebelo, es la corteza premotora. La premotora, el área premotora. ¿Ya? ¿Qué es la praxis? La capacidad de realizar movimientos previamente aprendidos dirigidos a un objetivo. Eso es praxia. Fases del movimiento voluntario. Bueno, esto no sé si les explican, che. Identificar el objetivo, ya, elaborar plan de acción, está bien. Ejecutar el plan, controlar la acción, corregir la coordinación del movimiento. Eh, no, quien corrige la coordinación del movimiento no es la parte voluntaria, es la parte involuntaria. Porque tú no estás pensando en caminar, no estás pensando en cuántos grados tengo que girar mi rodilla para que bien. No, no ve. Y encontramos receptores beta 3 en donde adipocitos. ¿Y qué genera, chicos? ¿Estimula o inhibe la lipólisis, los beta 3? Porque aquí algo que preguntan es alfa uno, alfa 2 y beta 3. Alfa 2 están en los adipocitos, beta 3 igual están en los adipocitos. ¿Cuál estimula, cuál inhibe la lipólisis? Esa es pregunta de examen. Ya. Y así era del 2019, era feo. Era bien feo. Ya. Segundo es porfirosa delta. Del 2020 ya estaba más bonito. Miren, una de las siguientes es correcta, te dice. El dolor rápido se conduce por fibras A delta. Primera sinapsis en la lámina uno. Está bien, está bien. ¿Ya? El dolor rápido es por fibras A delta, asociaciones de 2 y 3 han visto, no. Dolor lento por fibras A delta, el dolor lento no es por A delta, es por fibras C. El dolor lento se conduce por fibras C, primera sinapsis lámina uno no, la primera sinapsis es en la lámina 2 y 3. Y antes estaba bonita pregunta. Una de las siguientes no es una sustancia sensibilizadora del dolor. El prostaglandinas, serotoninas, sensibilizadoras por acción. Sustancia no es una sensibilizadora del dolor. A ver, para esto tenemos que recordar dolor y tenemos que recordar lo siguiente. A ver, no sé si aquí mis diapositivas. A ver, hay una tablita aquí que solo se pregunta de examen. ¿Dónde está? Les voy a pasar fotito ahorita. Pa. Vamos a estar 3 minutitos más. Aguanten, aguanten, no duerman. Aquí está dolor. Dolor, 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 dolor. Dolor, 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 dolor. Aquí está. Bueno, aquí es un poquito de lógica saber cuál es, ¿no? Pero tienen que entender. El óxido nítrico obviamente no es un excitador, o sea, el óxido nitroso no excita. Pero sí es un inhibidor, se usa en anestesias incluso. ¿Ya? Aquí la respuesta es óxido nitroso, ese no es una sustancia sensibilizadora. Lo demás sí, prostaglandina, serotonina, radicinina y el gen relacionado con el
el gen relacionado con el péptido de la calcitonina. Esa tablita que les he pasado solo se pregunta de examen. Ya, les envío una tabla. Uno de los siguientes es un termorreceptor cutáneo del frío. Frío, ¿cuál es frío? Kraus. No, está fácil este examen, ¿qué decir? Una característica de los receptores tónicos es se adaptan lentamente a un estímulo breve. Ya puede ser. eh, Se adaptan rápidamente a un estímulo breve. A ver, se adaptan lentamente a un estímulo breve. A ver, esto puede que no. A ver, este no, nada que ver. No sé, si es un receptor de adaptación de tipo tónico, quiere decir que es lento. Entonces aquí descartamos lo que es rápido. Esto nada que ver. Esto nada que ver. Ya está. No se adaptan a un estímulo. No, esos son los inadaptables. Nos quedan dos opciones. Se adaptan lentamente a un estímulo breve, se adaptan lentamente a un estímulo constante. ¿Cuál será lo más correcto? Lo más correcto es esto. Lo más correcto es esto. Se adaptan lentamente a un estímulo constante. Porque los receptores de adaptación lenta, si el estímulo es breve, estos no trabajan y dejan de mandar señales, por si acaso. Los de adaptación lenta siempre persisten mientras el estímulo esté. Una de las siguientes no es correcta. ¿El poder dióptrico del ojo es 59 dioptrías? Sí. ¿En relación al ojo existen cuatro índices de refracción en total? Sí. ¿La función del cristalino es acomodar la imagen? Sí. Cuanto más se acerca un objeto al ojo, su imagen tiende a formarse más atrás. Sí. ¿El cristalino aporta la mayor parte del poder dióptrico del ojo? No, esa es la respuesta. Ya, esa es la respuesta. Si hablamos de poderes dióptricos, a ver, cacho, aquí creo que tenía algo. ¿Dónde están mis esquemas? Mm. Los índices de refracción, pucha. La verdad que quiere entrar. Esta cosa. A ver, dame un cachito. A ver. Ya. Todo está bien. Steve estaría bien, ¿sí? El cristalino aporta la mayor parte del poder dióptrico, del poder del ojo. El cristalino aporta la mayor parte del poder del ojo. El poder dióptrico tendría que ser. A ver, chan, cristalino, moléculas, convirtió. Ta. Para mí sí es correcto, che. Tal vez se han equivocado al transcribir. Tal vez otra cosa decía aquí en vez de esto. Ahorita vamos a ver los exámenes originales. A ver. La placa motora permite la activación muscular mediante. A ver, en la placa motora, ¿qué tenemos? Tenemos nervio, tenemos músculo, ¿no? Aquí tenemos receptores nicotínicos. Aquí se libera acetilcolina. Ya. Produce un cambio conformacional en los canales de cloro y sodio. Ya. La despolarización de la terminal presináptica abre canales de calcio. Se libera ACH en los espacios sinápticos por endocitosis, no es por endos, por exocitosis. Em, Se libera, la ACH se degrada a acetaticolina, ya está bien, pero no tiene nada que ver con la contracción. Su despolarización genera potenciales de acción en el tejido muscular. Eso es lo correcto, ¿no? La despolarización genera potenciales de acción en el tejido muscular. Y esos potenciales de acción que se generan, chicos, ¿para qué sirve? Para que se abren canales de calcio que permiten la entrada de calcio y así el aumento del calcio intracelular. El sistema motor lateral de la médula espinal está conformado por el fascículo corticoespinal y rubroespinal, ¿no? Ahí está. La lesión de motoneurona superior se caracteriza por signo de Babinski negativo, no, parálisis horizontal, no, hipotonía, hiperreflexia, ¿no?
En la motoneural superior, recuerden, superior, arriba, todo aumenta. Aumenta el reflejo, hiperreflejo, aumenta el tono, hipertonía, genera clonus, genera Babinski positivo. La orexina, ¿qué onda con la orexina? ¿Dónde se produce? Se produce en el núcleo hipotalámico lateral, ¿no? Y se proyecta a la corteza. Es igual, preguntan, ¿dónde se produce la, mm, ¿dónde se produce la orexina? Hipotálamo lateral. ¿Dónde se produce la histamina? Túbero mamilar, ¿no? Esas cositas. El control permanente del tono muscular es función de quién. ¿Quién es el que controla el tono muscular? En este caso, el sistema motor gamma. Las motoneuronas gamma son encargadas de controlar el tono, gracias a señales que llegan por parte de la vía facilitadora bulboreticular. ¿Ya? Pero las motoneuronas gamma son las que regulan. Ese sistema gamma se lo conoce. Los impulsos aferentes del uso muscular inhiben las neuronas motoras alfa que inervan los músculos antagonistas. Eso se conoce como inhibición recíproca, ¿no? O sea, la inhibición recíproca quiere decir, si tengo el reflejo rotuliano, para que se cuádriceps, ¿quién se tiene que relajar? Los isquiotibiales, ¿no? Siempre se relajan a los músculos antagonistas. La respuesta dinámica del uso neuromuscular se caracteriza por todo lo siguiente, excepto, si hablamos de respuesta dinámica, recuerden, aquí tiene que haber un cambio brusco en la longitud del uso y la respuesta es una contracción rápida. A ver, si la longitud deja de crecer, la descarga de los impulsos regresa a nivel de la respuesta estática más débil. No, la terminación manda fuertes impulsos a la médula, positivos o negativos, no, son solamente positivos. Si el uso se acorta, aquí no hay que acortar, se tiene que estirarse el uso. La terminación primaria responde activamente a la velocidad de cambio de longitud del uso mientras sus dimensiones siguen creciendo. Ya puede ser, pero no me convence tanto. Cuando la longitud del receptor del uso aumenta de forma, cuando la longitud, ahí está, miren, cuando la longitud del uso aumenta de forma repentina, la terminación secundaria recibe un impulso potente. Es lo correcto, ¿no? Es lo correcto. La planificación, miren, la planificación y el control de patrones P de patrones P de putamen, ¿no? Circuito del putamen se encarga de la planificación de patrones y movimientos complejos, paralelos y secuenciales para una tarea, ¿no? Secuenciales, digamos que me tengo que levantar de mi silla para traerme un sándwich. ¿Qué hago primero? Separo la silla de la mesa, me levanto, camino, entonces planeas secuenciales. No me voy a estirar primero mi mano, después pararme, ¿no? No. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se relaciona con los potenciales postsinápticos inhibitorios? Apertura de canales de sodio, no. Sodio, no. Potasio, sí. Salida de potasio, ¿no? Salida de cloro, no, porque el cloro tiene que entrar, no tiene que salir. Esto, miren, el rango normal de percepción sonora del humano es de 20 a 20.000 Hz. 20 a 20.000 Hz. Una de las siguientes no es correcta. La retina tiene cuatro arterias visibles en el fondo del ojo. Sí. La papila se encuentra en el eje anteroposterior del ojo. No. A ver. No, pues no está en el eje anteroposterior, está en la parte, está en el cuadrante inferomedial. La fobia es avascular, sí, 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 imagínense que hubiera vasos en la fobia, o sea, no dejan ver. El nervio óptico ingresa sobre la mitad nasal de la retina, sí está bien, recuerden aquí, miren, la retina se divide en su región nasal y su región temporal, inferior y superior. La papila del disco óptico está aquí, no está en el eje anteroposterior, por si acaso. Dos, el nervio óptico está bien. Entonces, aquí, esto está mal, pues la papila no está en el eje anteroposterior, está en la parte inferior, inferonasal. ¿Cuál de los siguientes núcleos es considerado reloj biológico? Pregunta pasada, núcleo supraquiasmático. El control bilateral de los movimientos es posible gracias a que el control bilateral. A ver, vamos uno por uno. Las fibras nerviosas que los inervan descienden de un solo hemisferio cerebral. No, descienden de ambos. La alteración grave de la musculatura se debe a lesiones focalizadas. Alteración grave de la musculatura. Es que no tiene nada que ver con el control bilateral. Los músculos de la línea media del cuerpo
correspondientes a la cabeza, cuello y tronco tienden a estar representados bilateralmente. Mm. La alteración bilateral provoca daños menos intensos, sujetos a compensación. No se altera bilateralmente, ya estás, chao. O sea, una alteración bilateral, pues va a generar, en este caso, por ejemplo, una paresia, no, una paraplegia, no, bilateral no es algo menos grave. No facilita la realización de movimientos suaves y simétricos de los músculos utilizados en el habla. Ya saben de dónde es esta pregunta, de sus teóricas de la doctora que da motricidad, ¿cómo se llama? Aparicio. Sus teorías de la doctora Aparicio entran copy-paste de sus diapositivas, ya copy-paste entran. Así, copy-paste. Así que esa teórica tienen que leerla bien, ya. La respuesta es esto. Ya, la respuesta es sus teóricas han visto que son bien, letra, 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 ¿no? Esas teorías, por favor, leanlas bien, 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 porque entra copy-paste. Y son cosas difíciles de memorizar, digamos, son arts, cosas. Ni yo me acuerdo, yo estoy resolviendo 3 años ese mismo examen. Las alteraciones en el juicio de la localización u orientación del estímulo. A ver, las alteraciones en el juicio, estamos hablando de juicio, ¿no? Eh, localización u orientación del estímulo. Y con la persona se presenta en lesión de alteración en el juicio. Si te piensas juicio, te piensas en frontal, pero después, cuando te dice localización, cuando hablamos de localización, el que se encarga es el parietal. Entonces aquí es lóbulo parietal, por si acaso. ¿Ya? Orientación del estímulo. Ah, ya. Con esto te dice todo, ¿no? Orientación del estímulo. Con eso te dice soy parietal, ¿no? Soy lóbulo parietal. ¿Ya? Esto debe ser hemianopsia visual homónima lateral izquierda. Las imágenes vistas en el hemisferio derecho no pueden ser descritas brevemente por el hemisferio izquierdo. ¿Lesión de qué? Lesión de qué generará una hemianopsia eh, visual homónima lateral izquierda. Y miren, esto es un poquito raro. Bueno, esto es de cognición, por si acaso. Doctor Durán daba clases bien profundas de cognición. Mm, Cuando un paciente no puede describir verbalmente lo que ocurre en un hemisferio izquierdo, eso lo conoce como agrafia, ¿ya? En este caso, hay una incapacidad, una dificultad para escribir ideas o pensamientos, ¿ya? También puede haber una alteración para describir cosas. O sea, aquí uno puede pensar en menopsia, pues puede pensar en la lesión de alguna vía, ¿no? Pero en realidad aquí se da por alteraciones en el cuerpo calloso, ¿ya? Cuerpo calloso, la respuesta. La estimulación en la parte medial del lóbulo temporal, que es el uncus, ¿provoca qué? Recuerden que uncus, ¿con qué tiene que ver? Olfacción, alucinaciones olfativas. El déficit de qué neurotransmisor produce narcolepsia, el déficit de hipocretina. El fenómeno autoscópico, alucinación de uno mismo, se observa en lesión de... ¿Dónde se genera eso? Oh, mi cabeza. A ver, si hablamos de alucinación de uno mismo, estamos hablando de una alteración visual, ¿no? Entonces, la lesión es lóbulo occipital. ¿Cuál de los siguientes núcleos del tálamo proyecta la información en forma inespecífica hacia la corteza? Todo lo que es inespecífico del tálamo siempre son núcleos intralaminares, no intralaminares. Porque si hablamos de ventral posterolateral, es igual, es pregunta de examen, ¿no? Eso es del cuello para abajo. Y posteromedial del cuello para arriba. No, pero es específico, es específico. Y por último, ¿en cuál de los siguientes núcleos se produce la histamina? Túbulo mamilar, no les he dicho. Túbulo mamilar, ¿ya? Entonces ahí está. Esto
Este examen tenía sus cosas fáciles, tenía sus cositas fregaditas, como por ejemplo de lesión del cuerpo calloso, lóbulo parietal, ¿no? En este año, 2020, era virtual el examen, ¿ya? Las teóricas eran virtuales, todo era virtual, ahí comenzado la modalidad virtual, pues. Y mm, de este año yo creo que deben haber buenas teóricas de la doctora París. Voy a tratar de buscar, ¿ya? Y les voy a pasar, porque esa teoría hay que saberla bien. Esas teorías hay que saberla bien, ¿ya? Muy bien, chicos. Uy, creo que ha sido mucho tiempo. Ya. Aquí es su examen mañana para ver si mañana podemos repasar antes de su examen.